Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 12 de mayo del 2020 y esta es la transmisión número 83 ya, 83 del contenido Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional en este tiempo en el que estamos viviendo en México y en el mundo, donde el flujo informativo es enorme y también los peligros de las noticias falsas, las fake news que nos pueden llevar a padecer la infodemia. Es fundamental esta peligrosa enfermedad que genera la intoxicación de información basura. Es fundamental que seamos juiciosos, que seamos críticos, que pongamos en duda, a contraste toda la información que recibimos en cualquiera de sus formatos, en cualquiera de sus emisiones, incluso las de este contenido que se pone a su disposición como un ejercicio de contraste para verificar quién dice qué, por qué lo dice, para qué lo dice, con qué intención, quién contrasta esa información, por qué lo dice, para qué lo dice, y al final hagamos este ejercicio de síntesis que da lugar a nuestra propia opinión y que tendremos que seguir de manera dinámica corroborando con nueva información. Buenas noches a Cintia Hernández, que se incorpora a la transmisión desde el principio. Bienvenida. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos viendo que aparecen por ahí algunos conteos también de quienes nos acompañan, pero la notificación va un poco lenta. Esperamos en cuanto aparezca su nombre para poderles saludar como corresponde y agradecerles la información. Agradecerles, su compañía. Vamos a comentar inicialmente cuáles son los contenidos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. El primer contenido que tenemos etiquetado el día de hoy es el hashtag Yo le creo a los científicos. Y es que en los últimos meses, semanas y desde luego en los últimos días hemos tenido noticias de cómo, buenas noches Ángeles Dávalos, buenas noches Vianey Vázquez, bienvenidas que se incorporan a la transmisión, gracias por acompañarnos. Hemos sido testigos de cómo constante y sistemáticamente fluye información, pero sobre todo información tendenciosa, información que busca desvirtuar, que busca descalificar, que busca poner en duda lo que están haciendo los científicos, los médicos mexicanos, el equipo extraordinario de la Secretaría de Salud de nuestro país, que ha hecho un papel verdaderamente exitoso frente a la pandemia, el coronavirus, que con reloj en mano han dictado cada una de las medidas a seguir para salvaguardar a la población, para salvaguardar a la salud de todas las y los mexicanos. Pues resulta ser que sigue el golpeteo político, el golpeteo mediático por la clase política, la comentocracia desplazada de los regímenes anteriores, que están inconformes con el reacomodo de las fuerzas políticas y también están inconformes con que ahora se hayan ajustado las tuercas del presupuesto público y no haya más despilfarro, no haya más entrega del dinero de todos los mexicanos para llenar sus bolsillos y para comprar noticias a modo. Este turno tocó ahora a periódicos extranjeros que con sendas editoriales pagadas, entre otros personajes, por Claudio X González, involucrados desde luego también la familia Kraus, involucrado el caso del expresidente Felipe Calderón y otros aristócratas, otros miembros distinguidos de la cleptocracia dorada del neoliberalismo que buscaron golpear al gobierno federal, buscaron golpear la credibilidad de la Secretaría de Salud a través de sendos editoriales pagados de manera tendenciosa, sin ninguna base científica, sin dar cifras, simple y sencillamente opiniones, supuestos, interpretaciones perversas de la información que se está dando en nuestro país sobre la pandemia. Pues resulta ser que trataron una vez más de golpear, pero una vez más salió a la luz la verdad, y la verdad sobre todo dicha por los científicos. Yo le creo. Hashtag yo le creo a los científicos. ¿Tú a quién le crees?
El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes, amigas y amigos, es el hashtag No más endeudamiento neoliberal. Y es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, desde el mes de abril pasado y recientemente el día de hoy se pronuncia en favor de las medidas del gobierno federal de no endeudamiento, de no proteger a la clase empresarial parasitaria, de no adquirir deuda a costa del sufrimiento de todos los mexicanos para rescatar a unos cuantos, de no seguir socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. La CEPAL respalda las medidas del gobierno federal en este sentido de apoyar a la economía popular, de destinar recursos públicos a las comunidades más pobres y a los sectores más vulnerables de la población, a los que más lo necesitan. Esa es la vía y vamos a comentar al respecto también. Desde luego, el tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Ejército por la Seguridad, y es que se oficializó finalmente con un decreto presidencial la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para apoyar las tareas de seguridad pública. Ya al principio de este sexenio se había anunciado la creación y la entrada en funciones de la Guardia Nacional como el cuerpo de seguridad fundamental de la Federación para salvaguardar la integridad de todas y todos los mexicanos. Pues este cuerpo sigue en transición, sigue en consolidación, tanto en número como en presupuesto, en adiestramiento de efectivos y en la consolidación de sus tareas fundamentales de seguridad. Así que por decreto presidencial finalmente se regulariza la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y seguirán apoyando el Ejército, coordinado por la Guardia Nacional, las tareas de seguridad para todas y todos los mexicanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Por supuesto, la derecha se sigue rasgando las vestiduras, se les olvida que ellos de manera irregular y de facto mandaron al ejército a las calles, pero sobre todo mandaron al ejército a reprimir a la población y también a hacer comparsas de los cuerpos delincuenciales para abatir a la competencia del cártel de Sinaloa. Esto fue lo que ocurrió sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón. Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que vimos fue un encumbramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, también protegido por el gobierno federal de aquella administración. Así que hashtag Ejército por la seguridad de todas y todos los mexicanos ya es mandato constitucional. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag que se contagien. La nota es la nota, y es que una vez más tenemos evidencia de la desfachatez, de la mezquindad, de la rapacidad de los comentócratas, de los medios tradicionales de comunicación, personificados en este caso en un sujeto verdaderamente deleznable, un auténtico golpeador del micrófono como es Ciro Gómez Leiva, quien empeñado en sacar una nota desfavorable para las autoridades de salud y el gobierno mexicano, se empeñó en mandar a sus reporteros infiltrados como médicos a los hospitales y finalmente logró su objetivo. ¿Cuál fue? No encontró la nota que esperaba, la mala nota, pero sí logró que sus reporteros se contagiaran de COVID finalmente. Así que pregúntate tú, ¿realmente le importan a los comentócratas, a los medios tradicionales de comunicación, los ciudadanos de a pie, la salud de los ciudadanos de a pie? Por supuesto que no, no les importa ni siquiera la salud de sus trabajadores. Son capaces de todo y exponer incluso a sus colaboradores a contagiarse con tal de sacar la nota. Hashtag la nota es la nota, que se contagien. Finalmente, amigas y amigos, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial, las actividades del presidente de la República durante la última semana. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con la información y vamos también a saludar a quienes nos acompañan desde el principio: Cintia Hernández, Ángeles Dávalos, Vianey Vázquez, Scarlett Torres, Andrea Costa, Lore TL, Patricia Guzmán, Wendy Smile, Cintia García, Cecilia Caballero, Sharon López, Eli Torres. Bienvenidas, bienvenidos todos.
Gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. El primer contenido, amigas y amigos, lo recuperamos del portal de noticias del periódico La Jornada en su versión digital. Esta nota está publicada el día jueves 7 de mayo. Está firmada por la redacción del portal. La etiquetamos con el hashtag Yo le creo a los científicos y la nota se titula Científicos de la UNAM defienden la aplicación del modelo Centinela. Ciudad de México, no podemos pedirle a México que mida igual que otros países los contagios por COVID-19, pero el modelo Centinela es una buena idea que está bien establecida en varias áreas de estudio. De acuerdo a integrantes del grupo científico responsable del modelo matemático de proyección de brotes del nuevo coronavirus que emplea la Secretaría de Salud, el modelo es confiable, funcional y de acuerdo con Antonio Capella del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, y Marcos Capistrán y Andrés Kristen del Centro de Investigación en Matemáticas, miembros del grupo científico modelo C3, a convocatoria de la Secretaría de Salud, el grupo CIMAT-IM-UNAM-C3 ha estado trabajando en la aplicación de un modelo predictivo de la evolución de brotes del COVID-19 y de la dinámica de servicios hospitalarios, además de cuantificar la incertidumbre que circunda a sus propias predicciones. De acuerdo con información difundida por la IMUNAM, el grupo científico considera importante saber cómo se va a administrar el contagio cuando sea inevitable el regreso paulatino a la actividad social y económica. Por ello, actualmente están trabajando los especialistas en incluir en el modelo una diferenciación de grupos de edad y la regionalización de las medidas de mitigación, pues ya no es posible hablar de una epidemia a nivel nacional, sino más bien de múltiples brotes locales o regionales. Por otra parte, Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, planteó que el regreso a las actividades luego de la etapa crítica de la pandemia deberá ser pausado, porque de lo contrario la reactivación de las labores podría traer consigo un rebrote del COVID-19. En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria expuso que la salida de esta situación debe de ser paulatina, regionalizada y por distintos sectores. Tenemos que acostumbrarnos a tener la guardia alta, pues aunque parezca que hemos vencido al virus, puede volver mientras no exista una vacuna. Macías pidió mantener la calma y no caer en la desesperación ante el hecho de que el virus seguirá afectando a la humanidad durante los siguientes años, lo que llevará a que deban seguirse aplicando por mucho tiempo medidas de prevención de contagios y de distanciamiento físico y social. Nos dice Sharon López, ¿y se viene la influenza? Bueno, pues sí. Sabemos que desde hace tiempo en nuestro país, particularmente desde el 2009, aunque el virus de la influenza o sus distintas modalidades ha estado desde hace ya varias décadas en México y en el mundo, la época en que baja la temperatura es la época en la que se incrementan los contagios por influenza y seguramente habrá un resurgimiento del coronavirus en ese momento, así que tendremos que estar todos atentos a las medidas de sanidad, de cuidado, de sana distancia y estar atendiendo al llamado de las autoridades en salud, a la información oficial, científica y fidedigna, no a los pasquines, no a las noticias falsas, a las diatribas de los comentócratas de los medios tradicionales de comunicación. Macías, infectólogo egresado del posgrado de la UNAM, señaló que después de la cuarentena seguirán los casos de infecciones a cuentagotas. Falta mucho por recorrer, por ello es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Todos debemos escucharlas, aunque nos parezcan exageradas, porque no lo son. Asimismo, pidió no propagar noticias falsas, evitar la infodemia, que es la sobreinformación sobre un tema, sea falsa o no, propagar mensajes concretos y consultar solo los sitios oficiales. Pues aquí las cosas, amigas y amigos, ya lo tenemos. Los científicos señalan que el modelo de medición de estimación utilizado por las autoridades de salud es el correcto, es el que corresponde a las circunstancias de nuestro país y estar todos atentos a la información oficial, no a la manipulación, no a las noticias falsas,
no a los editoriales pagados, sean en periódicos nacionales o internacionales, porque también es negocio el pago de notas en la redacción a modo. Así que mucho cuidado, amigas y amigos, con las noticias falsas. Cerramos el primer contenido el día de hoy y continuamos con el siguiente contenido etiquetado con el hashtag no más endeudamiento neoliberal. Y esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Revolución 3.0, firmada la nota por la redacción del portal titulada CEPAL respalda estrategia de AMLO frente a la crisis por el COVID-19. Hay que impedir que se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias. El gobierno se ha preparado para combatir una de las grandes desigualdades que dejó fuera a gran cantidad de personas de los ingresos básicos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, respaldó la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, destacó que el gobierno mexicano ha planteado políticas de reactivación económica que son correctas, en el sentido de que hay que impedir que se socialicen las pérdidas y que se privaticen las ganancias, como había ocurrido en situaciones y sexenios anteriores, en donde se rescataba a los grandes potentados con dinero público, generando más deuda, como fue el caso, por ejemplo, del Fobaproa, que dicho sea de paso, no hemos terminado de pagar y probablemente no terminemos de pagar hasta el año 2070. Se estima que las mexicanas y los mexicanos con nuestros impuestos seguiremos pagando esas deudas de los bancos rescatados que se beneficiaron de ese rescate, pero que dejaron en la pobreza a millones de mexicanas y mexicanos. Eso sí, ¿qué tal nos cobran intereses? ¿Qué tal nos cobran cuando nos piden, cuando nos dan algún préstamo de nómina, por ejemplo, ¿verdad, amigas y amigos? Pues bueno, esta funcionaria, Alicia Bárcena, destacó que las medidas son correctas en este caso. Hay que apoyar la economía popular, hay que apoyar a quienes menos tienen, porque al final ese dinero va a ser circular en multitudinarios sectores de la población mexicana. La economía, si la gente tiene dinero, gasta, y la gente está gastando en insumos de primera necesidad, lo cual moviliza la economía de los pequeños negocios, de los supermercados, de los productores del campo, de los productores de materias primas, de insumos, de los proveedores de servicios, y esa es la apuesta del gobierno actual frente a la crisis económica que la pandemia por el coronavirus ha dejado en nuestro país, como ha ocurrido lamentablemente en todo el mundo. En contraposición con los cuestionamientos de sectores de la oposición y la cúpula empresarial, Bárcena se manifestó con optimismo hacia la situación económica en México, pues aseguró que habrá un buen resultado de las medidas que está tomando el gobierno federal. Creo que el gobierno se ha preparado para combatir una de las grandes desigualdades que dejó fuera a gran cantidad de personas de la posibilidad de acceder a ingresos básicos, como son los adultos mayores. México ha tomado un camino muy importante, ha decidido apoyar a familias directamente, enfatizó Bárcena. Otra coincidencia que tuvo la titular de la CEPAL con el discurso y acciones de López Obrador fue su referencia a los modelos neoliberales de gobiernos anteriores. La opción no es regresar al pasado, a un modelo desigual. Lo que se plantea es cómo lograr armonización donde el sector privado contribuya con su parte. Y es que desde finales del mes pasado, el mismo organismo, por medio de su representante, Bárcena, Andrea Bárcena, precisamente había señalado que no es opción para las economías, para los países de América Latina y del Caribe, no es opción en este momento la adquisición de más deuda. Incluso planteaba el organismo la importancia de hacer una pausa en el cobro de las deudas por parte de los organismos internacionales que las están proveyendo y que las están usufructuando. Por supuesto, ahí sí, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Interamericano de Desarrollo se pronuncian al respecto. Ahí sí se quedaron calladitos. Salieron muy pronto a ofrecer líneas de crédito, pero cuando les dicen esperen, condonen deuda, esperen un momento a que las economías de los países se recuperen, entonces
hacen como que no oyeron, hacen como que la Virgen les habla, dirían por ahí. Pues ahí, amigas y amigos, la nota, son correctas las medidas y son medidas no solo económicamente correctas, sino de justicia social, las implementadas por el actual gobierno federal. Hashtag no más endeudamiento neoliberal. Continuamos con la tercera nota, amigas y amigos, del día de hoy, etiquetada con el hashtag Ejército por la Seguridad. Esta nota la recuperamos del portal de noticias de la revista Expansión Política, publicada el día de ayer, el día lunes 11 de mayo, y esta nota está firmada también por la redacción del medio. Se titula AMLO decreta que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública. El presidente ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a las tareas de la Guardia Nacional. En medio de la pandemia por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este lunes un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que dotó de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional. El decreto estará en vigor durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación en el territorio nacional, sin que dicha participación exceda de 5 años. De hecho, se establece como fecha de vigencia el 27 de marzo del 2024. La Guardia Nacional fue una corporación creada para hacer frente a los altos niveles de inseguridad que prevalecen en el país desde hace años. El gobierno ha dicho que los indicadores de violencia se encuentran dentro de una línea de contención. Sin embargo, aún son elevados y es importante atender esta situación. Hasta el 15 de abril había más de 79,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el país. Las autoridades buscan que esta cifra llegue a los 100,000 entre este y el próximo año. En ese sentido, el acuerdo permite a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El decreto establece que el Ejército y la Marina realicen las siguientes funciones contempladas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional: prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas, los centros de supervisión y control migratorio, parques nacionales, espacios urbanos considerados como zonas federales, zonas o espacios de territorio nacional sujetas a la jurisdicción federal, así como zonas turísticas. Buenas noches a Karen Maite, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. La ley de la Guardia Nacional establece estas atribuciones que, de acuerdo con el decreto, desde ahora también son aplicables a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos. Asimismo, participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos. Por supuesto, la oposición se llamó al extrañamiento, a rasgarse las vestiduras, pero se les olvida que durante el tiempo en que fueron gobierno, metieron al ejército de este país a tareas de seguridad pública sin una modificación constitucional, es decir, de manera irregular, pero además utilizaron al ejército para reprimir a los movimientos sociales y utilizaron al ejército para apoyar a cárteles del narcotráfico en contra de sus rivales, como ocurrió en el caso del sexenio de Felipe Calderón, protegiendo al cártel de Sinaloa y combatiendo de la mano de esos delincuentes a otras organizaciones de narcotraficantes en el país, o como ocurrió también con el caso de Enrique Peña Nieto, en la protección clara y abierta al cártel Jalisco Nueva Generación y el combate a ciertos grupos que eran adversos a esa organización delincuencial, además de las situaciones de represión como las ocurridas en agravio de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa, entre otros casos. Así que hay
sendas diferencias. No hemos visto una sola ocasión en lo que va del actual gobierno en que efectivos de la seguridad pública, en que efectivos del Ejército, de la Guardia Nacional, sean utilizados como instrumentos de represión de movimientos sociales y mucho menos como instrumentos en contubernio con el crimen organizado, como sí ocurrió, hay que decirlo con todas sus letras, en las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Así que nadie se extrañe, que nadie se llame a rasgarse las vestiduras. Tenemos memoria histórica y sabemos el lugar de cada quien en ese sentido. Ángeles Dávalos nos dice, así es, en gestiones pasadas el ejército fungió como órgano golpeador y de represión del pueblo. Efectivamente, amigas y amigos, pues con esto estamos cerrando también la nota, la tercera nota del día de hoy, y vamos al último contenido de la noche, etiquetado con el hashtag que se contagien. La nota es la nota. Y así de infames los comentócratas, así de infames los medios tradicionales de comunicación y quienes les pagan para que un día sí y otro también lancen mentiras, diatribas, noticias falsas, información tendenciosa para desinformar a la población. Es el caso del sicario del periodismo Ciro Gómez Leiva, que empeñado en su afán de desprestigiar a las autoridades de salud y el gobierno federal actual como tarea que le fue asignada por sus jefes, sus patrones, los que le pagan la nómina, los que le dan el cheque, el soborno, pues mandó a sus reporteros a buscar la nota arriesgando su salud y finalmente ocurrió lo que podría eventualmente haber ocurrido. Se contagiaron sus reporteros de coronavirus y aquí tenemos la información. Esta nota la recuperamos del portal de noticias de la revista en análisis político Polemón, publicada el día de hoy y firmada por la redacción del portal. La nota se titula Ciro Gómez Leiva provocó que sus reporteros se contagiaran de COVID-19. La nota dice así: con tal de generar rating, el conductor de noticias Ciro Gómez Leiva envió a 2 de sus reporteros que colaboran en Radio Fórmula e Imagen Noticias a descubrir presuntas irregularidades en el Hospital General Zona 1A del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como de Los Venados, ubicado en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México. Comisionó a Humberto Pajet para que se infiltrara y lo único que logró fue contagiarse de coronavirus. El reportero presentó su trabajo en el programa que conduce Gómez Leiva pasado el 29 de abril y este domingo el presentador de noticias dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que Pajet junto a otros de sus compañeros habían dado positivos en la prueba del COVID-19. En el reportaje difundido se puede ver desde el momento en que un paciente llega en una ambulancia al nosocomio cubierto por una cápsula protectora hasta que es recibido y canalizado al área correspondiente. El trayecto, el periodista menciona que en el piso hay líneas punteadas que indican el camino que deben seguir las camillas. La recepción para los pacientes de COVID-19 es un cuarto aislado donde se determina si serán llevados a terapia intensiva o a piso. Pajet resalta que durante su estancia en el nosocomio de aproximadamente 1 hora, pudo constatar que nadie descansa y que todo el personal médico asignado trabaja al límite del frenesí. Cuando se determina que el paciente va a piso, es trasladado en un elevador exclusivo hasta la última planta donde se pueden canalizar a 3 áreas distintas: adultos, niños y mujeres embarazadas. El periodista mostró que los familiares de los enfermos reciben un buen trato cuando entregan la documentación para que estos sean atendidos y que elementos de la Guardia Nacional les entregan desayunos que contienen fruta y un sándwich. Gómez Leiva fue cuestionado en redes sociales porque a pesar de las advertencias de contagio que ha emitido el gobierno federal, aún así decidió enviar a sus reporteros. Fíjense qué miserable este personaje, qué mezquino, qué cobarde. ¿Por qué no fue él a meterse al hospital a hacer ese reportaje si realmente era tanto su interés informativo? Vaya
Vaya personaje, vaya periodista verdaderamente miserable, mezquino e irresponsable, Ciro Gómez Leiva. Desde aquí te señalamos, si algo le pasa a esos periodistas, a esos trabajadores de la información, tú y solo tú eres el responsable, sinvergüenza. El propio Ciro admitió que esperaban encontrar un desastre, pero observaron un hospital trabajando al 100, aún con las carencias y limitaciones que tiene el nosocomio. Si hubieras encontrado algo distinto, lo hubiéramos transmitido también, dice el conductor. Lo mandan al matadero. El youtuber conocido como Chapucero comentó en su canal de Grupo Imagen, para el que trabajan los reporteros, que el canal les han pedido que minimicen su enfermedad. Andrea Colín nos dice: muy lamentable que este comunicador continúe confundiendo a las masas con sus comentarios tendenciosos cada noche. Efectivamente, gracias a la maestra Andrea Acosta Colín. Sharon nos dice que nos queda más que obedecer a los jefes, a pesar de arriesgarnos y arriesgar a los nuestros, sino las consecuencias son duras. Bueno, evidentemente aquí los reporteros son las víctimas, pero hay que señalar a los responsables, en este caso quienes por conseguir la nota no les importa exponer a quien sea. Lo interesante es que no van ellos a hacer el reportaje si realmente quieren encontrar esa información tendenciosa. El youtuber conocido como el Chapucero comentó en su canal de Grupo Imagen que Grupo Imagen, para el que trabajan los reporteros infectados, les ha pedido que minimicen su enfermedad. El Chapucero resaltó que después de conocerse que Pajeta adquirió el COVID-19, prácticamente todos los miembros de Grupo Imagen y Radio Fórmula se realizaron pruebas para descartar el posible contagio. El youtubero también difundió un audio donde se escucha a la directora de Recursos Humanos, fíjense nada más, de Grupo Imagen, Berta Zavala Torres, amagar a los empleados que piden licencia para asistir al médico ante la presentación de síntomas relacionados con COVID-19, es decir, amenazar a sus trabajadores. Chapucero refirió que esta práctica de infiltración en hospitales ya le han replicado otros reporteros de medios como Milenio, pero en el acto han sido detenidos porque no está permitido grabar. A ver, yo quisiera ver que esos medios irresponsables le dieran el micrófono a sus propios trabajadores y así como lo hacen con algunos trabajadores de la salud que se quejan por falta de insumos, que le den voz a estos reporteros que están siendo obligados a entrar de incógnito a los hospitales para traerles las notas tendenciosas a sus jefes a costa de poner en riesgo su salud o incluso su vida. No sabemos si estos personajes tienen alguna condición de riesgo que los pueda llevar a desarrollar la fase más grave de la enfermedad e incluso a perder la vida. Vaya irresponsables, vaya calaña de los medios tradicionales de información en nuestro país. Un botón de muestra de lo miserable que se están comportando, como es el caso de Grupo Imagen, de Radio Fórmula Noticias y de este comentócrata que se hace llamar Ciro Gómez Leiva. Vianey Vázquez nos dice: qué lamentable que solo por ganar popularidad pongan en riesgo el valor de la vida y de las personas que los rodean. Levantemos la voz por aquellos trabajadores de la comunicación que arriesgan su vida por no perder el trabajo, pues efectivamente al final son seres humanos que están haciendo su labor y que están siendo obligados por los irresponsables de sus jefes para llevar a cabo su tarea, arriesgando su salud y arriesgando su vida. Insisto, este es un ejemplo del comportamiento verdaderamente miserable de los medios tradicionales, la televisión, la radio y la prensa, que están dedicados con sendos editoriales, con opiniones infundadas, con opiniones sin fundamento, con opiniones al vuelo, sin mayor rigor científico ni metodológico en la búsqueda de información, a lanzar diatribas, descalificaciones en contra de las medidas de las autoridades de salud y en general del gobierno de nuestro país. Así que vaya lección que estamos viendo por parte de este comportamiento y esperemos
que los reporteros salgan adelante y sobre todo que se sancione a estos irresponsables y que se esclarezca por qué están actuando, quién les paga para buscar sistemáticamente ese tipo de información que desacredita a las autoridades a costa del sufrimiento, del riesgo, de la salud y de la vida de sus propios trabajadores. Vaya empresas, vaya comunicadores, vaya personajes. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y con esto estamos cerrando la nota del el día de hoy, la emisión del día de hoy. Por supuesto, resta el contenido como de costumbre etiquetado con el hashtag la agenda me canso ganso, la agenda presidencial, y la recuperamos desde el último día que no nos vimos, el 6 de mayo. En conferencia de prensa se dijo: es tiempo de plantear nuevas formas de convivencia política, económica y social. Vaya que el coronavirus, la pandemia, nos está dando lecciones a nivel mundial de la necesidad de cambiar el paradigma, el modelo económico, el modelo de desarrollo social en el mundo. Es necesario voltear a ver a nuestros orígenes, es necesario voltear a ver a la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a los otros, de cuidar la naturaleza, el medio ambiente y buscar otras alternativas de convivencia con los seres humanos y con la naturaleza. Así que ahí está el mensaje. El 7 de mayo se dijo también en conferencia de prensa: ante la reconstrucción mundial por el COVID-19, sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso, y aquí nuevamente esos estándares, esas medidas de desarrollo y de crecimiento favoritas de los neoliberales nuevamente son puestas en tela de juicio, incluso por la primera ministra de Nueva Zelanda, que ha señalado que es necesario voltear a ver otras formas de medir el bienestar, el crecimiento y el desarrollo de las sociedades a nivel mundial, de la mano de lo que también ha señalado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El día 8 de mayo se dijo en conferencia de prensa: la parte más difícil de la epidemia ha llegado, evitemos la saturación de hospitales, y esto a través de guardar celosamente las medidas de sana distancia. Lamentablemente, justo el domingo 10 de mayo me tocó ver directamente aquí en donde vivo hasta mariachis para cantar las mañanitas. Yo dije: ojalá y no en 15 días estén cantando Amor Eterno con mariachis también. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser cuidadosos de la sana distancia, observar las medidas de distanciamiento social, quienes tenemos el privilegio de poder hacerlo, quienes tienen que salir a la calle irremediablemente, tener cuidado, higiene, también la sana distancia, pero evitar las reuniones, evitar las conglomeraciones. No es momento de estar jugándole al vivo. Bueno, continuamos. El día 9 de mayo se dijo en informe sabatino desde Palacio Nacional, informe a México sobre el avance de la pandemia y el anuncio de las medidas de reactivación económica que se darán el día de mañana, o a más tardar el jueves se estarán anunciando las medidas para la reactivación de las actividades económicas en el país. El día 11 de mayo se dijo en conferencia de prensa: debemos mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia para reducir el impacto por el COVID-19. El día 11 de mayo, el día 10 de mayo se dio un mensaje alusivo a el Día de las Madres y se mandó una felicitación por parte de la pareja presidencial en Palacio Nacional a todas las madres de México y del mundo. El día de hoy, en conferencia de prensa se dijo: el comportamiento de los mexicanos ha sido ejemplar, continuemos con las medidas de sana distancia. Pues esperemos que sí esto sea real. Parece ser que la medición que hace el gobierno federal tiene que ver con el seguimiento de dispositivos móviles a través de Google, a través de Twitter, de Facebook, y parece ser que sí, estadísticamente ha habido una reducción importante en la movilidad, pero seguimos viendo en el día a día actos de irresponsabilidad como los que les comparto de primera mano, que me tocó observar y ser testigo. Pues bueno, hay que estar todos atentos, llamar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a que observen las medidas
de distanciamiento social o que observen las medidas de higiene, a que si tienen que salir de casa lo hagan con la protección debida, con el cuidado debido y sobre todo que atiendan a la información oficial, científica, fidedigna, no a los audios apócrifos de WhatsApp, no a las noticias falsas en redes sociales, no a caer en la manipulación de los medios tradicionales de comunicación, como ya dimos cuenta en la emisión del día de hoy, sí a las noticias de los científicos, de los expertos, de las autoridades en salud que con reloj en mano han hecho una labor verdaderamente extraordinaria a pesar del desmantelamiento del sistema público de salud por las administraciones, los gobiernos neoliberales. Se ha llevado de la mejor manera posible el manejo de la pandemia y ha habido medidas de distanciamiento social, de suspensión de actividades no esenciales, de rehabilitación de hospitales, de contratación de médicos, de compra de insumos médicos que no había, dejaron vacíos los hospitales en cuanto a los requerimientos médicos para esta pandemia y finalmente, a pesar de todo esto, el gobierno actual ha actuado de manera responsable y ha hecho con lo que hay lo que se puede y ha hecho una tarea desde mi punto de vista verdaderamente extraordinaria. Vianey Sharon López nos dice, y familias paseando. Sí, no. De verdad, y si son sus conocidos, díganles, oigan, por favor, no seas irresponsable por ti, por mí, por todos mis compañeros, como cuando jugábamos a las escondidillas. Vianey Vázquez, unos vecinos festejaron los 15 años. ¿Se pueden denunciar estos hechos? De hecho, se puede hablar a la policía. Ha habido notas esta semana, por ejemplo, en Cuernavaca llegó la Guardia Nacional y levantó un festejo, una boda. Se iba a llevar a cabo una boda en una colonia popular. O sea, las autoridades pueden acudir al llamado del ciudadano para llamar al orden y decirles es momento de guardar la sana distancia. En el caso de la Ciudad de México no hay medidas coercitivas, pero sí se puede hacer un llamado al orden por parte de las autoridades. Entonces, pues si vemos que esto es reiterativo, lo vamos a tener que hacer. Ni modo, es por el bien de todos y en beneficio de todas y de todos, sobre todo de los más vulnerables, los adultos mayores, las personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, una inmunodepresión, pues son los primeros que pueden caer en la fase grave de la enfermedad. Pues bueno, amigas y amigos, con esto nos estamos despidiendo. Por supuesto, vamos a mandar nuevamente los saludos a quienes nos acompañaron. El caso desde el inicio, aquí tenemos Cintia Hernández, Ángeles Dávalos, Vianey Vázquez, Scarlett Torres, Andrea Costa, Lore TL, Patricia Guzmán, Wendy Smile, Cintia García, Cecilia Caballero, Sharon López, Eli Torres, Karen Maite, Chocolatita Fuentes, Andrea Costa, Vianey Vázquez, ¿quién más por aquí? Y Ángeles Dávalos. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, por regalarnos como siempre el amable favor de su presencia. No olviden el próximo lunes a las 9 de la noche Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes a las 10 de la noche en Ciberterritorio Informativo. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, suscríbanse, compartan para que lleguemos poco a poco a más y más personas. Recuerden que este es un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Pongan a contraste la información, incluyendo los contenidos de este espacio, y formen su punto de vista sobre los temas más relevantes del acontecer en nuestro país. Mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 83 ya, 83. Muy buenas noches, que descansen, hasta la próxima.